también que lo involucra de manera activa, ¿sí? Y le brinda la posibilidad no solo de divulgar, sino de formar asociaciones de consumidores para educar e informar a los otros consumidores, no solo sobre los derechos que tienen, sino también sobre las posibilidades de acceder a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender por información en el nuevo Estatuto del Consumidor? El nuevo Estatuto del Consumidor es un cuerpo normativo que se caracteriza porque en su creación el legislador se preocupó por definir un marco teórico claro para la interpretación de sus normas. Así, el artículo 5º, numeral 7º de esta disposición definió qué era lo que debíamos entender por información y determinó un conjunto de características o referencias que eran relevantes para los productos que se ofrecen y se ponen en circulación, ¿sí? E incluyó también dentro de la información los riesgos que se pueden derivar de su consumo o utilización. Así encontramos que por información podemos entender la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, componentes, usos y demás características que sean relevantes. Ya lo que tiene que ver con lo que debemos entender por derecho a la información y teniendo en cuenta también el marco teórico claro que establece el nuevo Estatuto del Consumidor, encontramos en el artículo 3º, numeral 1.3, qué es lo que se entiende por derecho a la información, ¿sí? Por derecho a la información, y aquí quiero que tengamos en cuenta la definición inicial que se presentó, la del decreto 3364 de 1982, que establecía, que definía la información en términos de veracidad y suficiencia, y comparémosla con esta que tenemos acá. Se conserva la veracidad como una de las características principales de la información, pero no obstante se sustituye la suficiencia de la información por un carácter completo, transparente, oportuno, y más importante que todas las demás es el carácter verificable de la información, porque la veracidad y la verificabilidad de la información son características que se encuentran muy ligadas. No hay forma de uno determinar que una información que se suministra al consumidor o al usuario sea veraz si no es posible verificarla. En ese orden de ideas encontramos cómo el cambio de paradigma que se suscitó a nivel interno del ordenamiento jurídico colombiano por la puerta abierta que dejó el constituyente del 91, efectivamente ha ido ampliando la definición de lo que tenemos por derecho a información por parte de los consumidores y usuarios, y consecuentemente las garantías que se configuran en cabeza de los consumidores. Teniendo en cuenta lo que se ha dicho respecto al derecho de los consumidores y usuarios al acceso a la información, es posible concluir de manera previa que este derecho presenta un carácter ambivalente. ¿Y cuál es la razón de tal afirmación? Precisamente que el consumidor se puede contemplar en un momento como sujeto activo y en otro momento como sujeto pasivo en el ejercicio de este derecho. ¿Por qué? El citado artículo 3º, numeral 1.3, como lo mencionamos, pues pone al consumidor o al usuario como destinatario de la información. No obstante, el numeral 1.10 y el numeral 1.11 de esa misma disposición le brindan la posibilidad al consumidor, y más que una posibilidad es un derecho, y al estar relacionado con el derecho del consumidor es un derecho de carácter fundamental, le brinda el derecho de informar, divulgar y comunicar sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores. Adicionalmente, le brinda el derecho a recibir información y educación sobre los derechos de los consumidores y las formas de hacerlos efectivos. Este numeral 1.11 está muy relacionado con las asociaciones de consumidores y cuál es el papel que desempeñan dentro de la dinámica de consumo, cómo las asociaciones de los consumidores y las entidades estatales que tienen por objetivo divulgar y hacer campañas educativas en materia de consumo se convierten en organismos que retroalimentan la dinámica de consumo y fomentan la expansión de las garantías y derechos de los consumidores usuarios en el ordenamiento jurídico colombiano. Ya analizando el marco jurídico particular, y esto es el título 5º del nuevo Estatuto del Consumidor, que es el que se refiere al tema del derecho a la información, al acceso a la información de los consumidores usuarios, se resalta lo más relevante de las siguientes disposiciones. El artículo 23
establece una causal genérica de responsabilidad para los proveedores y productores que, por brindar información inadecuada o incompleta en los términos del nuevo Estatuto del Consumidor, causen un agravio injustificado a los consumidores usuarios. Por su parte, el artículo 24 lo que hace es determinar cuáles son los requisitos y criterios que debe reunir una información para considerarse como mínima, como información válida en los términos del Estatuto del Consumidor. Estos son los requisitos mínimos de la información. Ellos son el instructivo, las instrucciones para consumir, almacenar, ensamblar, ¿sí?, o usar los bienes o servicios que se adquieren en el mercado. En segundo lugar, se tienen las especificaciones técnicas de los productos o servicios que se adquieren. En tercer lugar, la referencia a la cantidad, al peso o al volumen en aquellos casos en los que sea pertinente. Y en último lugar está el tema del vencimiento o la caducidad de los bienes o servicios que se adquieren. Esa misma disposición le impone la obligación al proveedor de verificar la existencia de la información y de dar cuenta de las garantías que tienen los productos. Es muy importante porque el artículo 24, el inciso primero, lo que hace es imponerle la obligación de suministrar la información al productor. No obstante, cuando en la dinámica de consumo entra el proveedor, ¿sí?, en este caso se extiende esa obligación legal al proveedor para pues garantizar los derechos del consumidor y usuario. Por otra parte, el proveedor debe informar sobre el precio. Esta información no refiere únicamente a la adquisición del precio sobre el empaque del producto de una manera clara, sino que, como lo vamos a ver a continuación, el artículo 26 de este estatuto tiene una serie de disposiciones relevantes y referentes al tema de cómo se deben informar los precios y qué ocurre en algunos casos en los que los precios de los bienes o servicios no son informados de manera adecuada. Finalmente, el parágrafo del artículo 24 dispone que la única manera a partir de la cual el productor o el proveedor pueden exonerarse de esa responsabilidad que se configura en cabeza de ellos por suministrar información inadecuada en los términos de esta ley a los consumidores y usuarios es demostrando fuerza mayor, caso fortuito o en aquellos casos en los que la información haya sido alterada o suplantada, pues que efectivamente ellos no se encontraban en situación de poder advertir o evitar esa suplantación o alteración de la información que en principio se suministraba de manera veraz, verificable y completa a los consumidores en el producto. Adicionalmente, el artículo 26 que referencié anteriormente establece y define el carácter público de la información que versa sobre los precios. Esta disposición es bastante larga, es un poco compleja y de ella resalto los siguientes puntos. En primer lugar, el proveedor debe informar al consumidor el precio en pesos colombianos. ¿Sí? Los precios que se informen en otra moneda se interpreta que se hace adrede y pues tienen por objetivo confundir al consumidor usuario que pretende comprarlos. La segunda es que el precio debe informarse visualmente, quedando obligado al consumidor a pagar sobre el precio anunciado. Si el producto tiene un precio en su empaque que es visible de manera clara para todas las personas, no hay razón alguna que le asista al productor o proveedor a cobrar un precio distinto cuando se está anunciando pues, un precio que puede ser mayor o menor en este caso. No obstante, se presentan ocasiones en las que hay inconsistencias entre los precios, hay tachaduras o hay enmendaduras. Es muy común que uno, por ejemplo, vaya a un restaurante y le pasen una carta y la carta tenga dos precios, o también almacenes de cadena. En este caso, lo que establece esta disposición es que la persona está obligada a pagar únicamente el precio más bajo. Y en aquellos casos en los que el precio es regulado por el gobierno nacional, pues el consumidor únicamente estará obligado a pagar el precio fijado por el gobierno nacional, y proveedores y productores deben limitar el precio de los bienes o servicios que ponen y circulan en el mercado a lo dispuesto por el gobierno nacional. Llegando ya a la tercera etapa de la exposición, se quiere resaltar la importancia del consumidor, entre comillas, racional, en el marco del derecho del consumidor y dentro de un Estado social de derecho. Sobre este aspecto, el nuevo Estatuto del Consumidor, en su artículo primero, numeral 1,
que es en donde se dispone cuál es el objeto del Estatuto del Consumidor, establece que la protección a los consumidores cobra una especial importancia cuando versa sobre el derecho que tienen los consumidores a acceder a la información. ¿Por qué razón? Porque es únicamente a partir del acceso a la información en virtud de lo cual se puede producir y generar un consentimiento informado a la hora de participar en la celebración y suscripción de contratos y negocios jurídicos en el país y en la economía. En su orden de ideas, lo que interpreta el nuevo Estatuto del Consumidor es que esa es la única manera de realizar elecciones bien fundadas, es decir, razonables. ¿Qué garantizan las elecciones bien fundadas? En primer lugar, la satisfacción de la necesidad del consumidor usuario, que es la pretensión básica que tienen todos los usuarios cuando se integran a la dinámica de consumo y compran un bien o servicio determinado. En segundo lugar, evitar la configuración de perjuicios en cabeza de los consumidores usuarios, digamos que es una posibilidad de prevenir y anticipar posibles contingencias que se configuren en cabeza de la persona como consumidora. En tercer lugar, reduce claramente la disparidad que existe y que ha sido globalmente reconocida entre productores y proveedores y consumidores usuarios. Esto porque precisamente al permitirles formarse un consentimiento informado, pues digamos que vuelve a equilibrar un poco la balanza, ya que conocen los derechos que tienen y en esta orden de ideas, pues elevan las probabilidades de éxito de los mecanismos de acceso a la justicia en sede administrativa, que ya sería el cuarto punto. Para recapitular y sacar algunas conclusiones, tenemos que es claro que el desarrollo legislativo que tiende hacia el reconocimiento de garantías a favor de los consumidores es consecuencia del cambio de paradigma y de la concepción del derecho de consumo que se presentó en Colombia a partir de 1991. Sobre la presente, repito y reitero, porque no es mi intención que quede que esto es un invento de la Corte Constitucional, sino que es claro que responde a una adecuación y una inserción de teorías, ¿sí?, que se han ventilado a nivel internacional y que efectivamente dejaron de manifiesto la necesidad de regular y ampliar las protecciones a nivel nacional en materia del derecho de los consumidores. La segunda, que el derecho de los consumidores no se reduce a una pretensión simple de obtener bienes y servicios del mercado para satisfacer necesidades básicas. Digamos que esa es la concepción clásica del derecho del consumo y precisamente a eso se debía en parte la falta de garantías. A la gente le importaba más comprar algo sin importar que fuera, porque pues era más importante tenerlo que no tener nada. En tercer lugar, como ya mencionamos, de la mano de la sentencia C1110 del 2000, pues que el alcance del derecho del consumidor no se limita a la posición del consumidor como destinatario. Ahí analizamos los numerales 1.10 y 1.11 del artículo 3 del Estatuto del Consumidor. Como cuarto punto, resaltamos que la accesibilidad a la información por parte del consumidor pues garantiza la toma de elecciones bien fundadas a la hora de participar de la dinámica de consumo, y en quinto lugar, que el consumidor informado racional no solo logra satisfacer las necesidades básicas, que es la pretensión de todo consumidor usuario al acceder al sistema de consumo, sino que previene la materialización de contingencias, conoce sus derechos y en ese orden de ideas se le dan las probabilidades de éxito, los medios de defensa en sede administrativa. Para mis compañeros que están en el pregrado, cuando lleguen al consultorio jurídico se van a dar cuenta cuál es la diferencia cuando uno atiende a un usuario que está completamente desinformado, que no tiene ni idea de que cuando realiza una compraventa sobre un bien inmueble, ¿sí?, tiene que realizarse el registro respectivo para que se perfeccione la tradición y demás, a cuando un usuario llega informado con los documentos respectivos y uno efectivamente puede iniciar cualquier clase de estudio a nivel jurídico casi que de manera inmediata. Como conclusión general presento la siguiente, y es que el consumidor informado participa de la dinámica de consumo, estimula la economía y el mercado, porque no deja de hacerlo, pero de todas maneras se convierte en un agente que genera bienestar, no solo para sí mismo, y esto relacionado con la prevención, que se puede presentar por contar con la información y tener en cuenta los riesgos que puede tener el consumo, la compra de algún producto,
sino que también efectivamente previene que esos riesgos se materialicen en su familia, y al poder hacer parte de asociaciones de consumidores y divulgar y educar a otras personas en materia de derechos de consumidores, pues también se convierte en un agente generador de bienestar para la comunidad en general. Esta es, digamos, la conclusión de la ponencia, presente presentación, y le agradezco la atención. Muchísimas gracias. Agradecemos a Leonardo. A continuación, el doctor Roberto Londoño, quien es abogado, candidato a magíster en Derecho de la Universidad ICESI y especialista en la línea de consumo. Va a continuación su ponencia sobre